Cordial saludo, estimado tutor y compañeros. Mi nombre es David Fabián Ibanegas Vázquez, pertenezco al CEA José Acevedo y Gómez, del programa de Ingeniería Electrónica del curso Sistemas Dinámicos 243005-9. A continuación daremos desarrollo a la etapa número 2, que consiste en el modelamiento del sistema dinámico en el dominio de la frecuencia, para lo cual utilizamos el mismo circuito mixto en la etapa 1, en donde se hallaron las ecuaciones diferenciales linealizadas, que son estas, y hallamos la función de transferencia con respecto a las ecuaciones diferenciales. Entonces lo que hicimos fue hallar la ecuación de la función de la transferencia en función o el dominio de la frecuencia. Después de ello se halló el error en estado estacionario, y después de ello hallamos la estabilidad del mismo, utilizando el principio del teorema Rose-Hurwitz, y hallamos que se observan que no hay cambios en el signo de la primera columna, como lo podemos observar, lo cual nos indica que hay dos raíces con parte real negativa, volviendo el sistema estable. Después de ello, pues realizamos o representamos la función de transferencia mediante un diagrama de bloques, que lo encontramos acá, y para hacer la simulación utilizamos MATLAB, en donde se aplicó una entrada constante de 5 voltios durante los primeros 5 segundos, y en ese momento se aplicaron una entrada a escalón unitario durante 5 segundos más. Entonces aquí lo podemos observar. Aquí encontramos el modelamiento en Simulink en función del tiempo y en función de la frecuencia. Entonces en función del tiempo utilizamos también una entrada constante de 5 volts y una entrada de escalón unitario. Aquí al igual también utilizamos una entrada constante de 5 volts y una segunda entrada de escalón unitario. Entonces vamos a comparar el comportamiento tanto en el dominio del tiempo como el dominio de la frecuencia para visualizar que tienen exactamente el mismo comportamiento. Entonces en el dominio del tiempo, cuando aplicamos una entrada constante sobre los 5 voltios, aquí la podemos ver, pero ¿qué pasa? Que a los 5 segundos aplicamos una perturbación o una entrada de escalón unitario que nos eleva el voltaje a 6 voltios, y aquí lo podemos observar en la descarga de la bobina, la perturbación que se presentó a los 5 segundos, y el sistema se va a estabilizar sobre aproximadamente los 23 segundos. Eso también lo podemos observar aquí utilizando la misma función de transferencia en el dominio de la frecuencia, y el comportamiento es exactamente igual. Entonces se aplicó una entrada de valor constante de 5 voltios y a los 5 segundos se aplicó una perturbación que nos eleva el voltaje a 6 segundos. También observamos cómo en el dominio del tiempo que la perturbación se crea acá a los 5 segundos y el sistema se viene a estabilizar en los 23 segundos. Los dos modelamientos, tanto en el tiempo como en la frecuencia, se presentan de la misma forma. Entonces vamos acá y lo aplicamos sobre los 10 segundos, y en el modelamiento del dominio de la frecuencia lo aplicamos también, y deben tener exactamente el mismo comportamiento. El dominio del tiempo, vemos que la perturbación a los 10 segundos, más o menos sobre los 25-26, se empieza a estabilizar el sistema. Y exactamente pasa lo mismo en el dominio de la frecuencia. Entonces sobre los 10 segundos se crea la perturbación, la constante de voltaje de los 5 voltios se eleva a 6 y el sistema se viene a estabilizar entre los 25 y 26. Entonces con esto concluimos que a mayor tiempo de la perturbación, de ingresar a la perturbación o aplicar la perturbación o el escalón unitario en este caso, se va a demorar más el sistema en estabilizar.
y el comportamiento en los dos, tanto en el dominio del tiempo como en el dominio de la frecuencia, tiene el mismo comportamiento. Con esto concluimos la etapa 2 del modelamiento matemático en el dominio de la frecuencia. Muchas gracias.